Saludos a los que nos escuchan cada domingo. Les enviamos un gran y afectuoso abrazo a la distancia, deseando en el Señor que se encuentren fortalecidos a través de la palabra que juntos predicamos, tanto los que generamos la palabra por gracia del Señor, como los que reciben y son personas que son captadores de la palabra, comedores de la palabra, receptores de la palabra. La razón por la cual predicamos la palabra es para que nuestro creer sea cada día mejor. Así como a través de la vida nos hemos perfeccionado en tantas cosas, nuestro creer también debe ser bien perfeccionado, debe perfeccionarse aún más. Porque cuando nosotros creemos mejor, entonces nuestra vida va a prosperar en todo. Nosotros debemos creer mejor y nuestra vida va a ser más próspera. Ahora, la razón por la que Dios quiere prosperar a sus hijos es porque Dios sabe que si nosotros experimentamos la prosperidad, lo que se pone en práctica es la capacidad de administrar más, porque el que más administra, más comprende lo espiritual. La palabra que nosotros compartimos hoy está titulada La nación de Dios y sus administradores. Estamos hablando bastante en estos últimos meses sobre administración. Nosotros tenemos que entender que hay muchos problemas que el hombre enfrenta, aún problemas llamados espirituales, que de hecho lo son, que se solucionan con administración, se solucionan con gestión. Dios a alguna de las personas no las mandó a orar, a nosotros sí nos mandó a orar. Nos mandó a orar y a administrar. Con la oración, a menos que Dios te diga, estate quieto, con la oración no es suficiente. La oración nos da la dirección, después viene la acción, después viene la administración para que las cosas de Dios se cumplan en nuestra vida. Y no quiere decir que nosotros tenemos que meter la mano en todo y empujar y tratar, como vulgarmente se dice por ahí, de torcerle la mano a Dios, sino que tenemos que saber que somos seres espirituales y nos estamos entrenando para administrar las cosas espirituales. La pandemia ha sacado a luz muchas cosas. Estamos viendo que toda la basura personal y política está siendo expuesta en las naciones. Y por otro lado, vemos que necesitamos tener una iglesia más operante para que toda la basura personal, política y gubernamental salga a la luz. Para eso, el creyente tiene que tener un gran éxodo. Nosotros bien sabemos que ya somos salvos y eso lo sabemos y lo sabemos y lo sabemos. Ahora debemos salir de una mente personal y pequeña a una mente de administración. De la misma manera que en el terreno natural, quiero traer esta parte, la quiero traer como ejemplo. De la misma manera que en el terreno natural, en lo diario, nos guste o no nos guste, todos estamos bajo una administración gubernamental. Según en el país donde nos toque vivir, en esta noche nos escuchan gente de Colombia, en esta noche nos escucha gente de Canadá, gente de Argentina y por supuesto gente de los Estados Unidos. Ahora, según el país donde nos toque vivir, y vamos a hablar de política un momento, y estando en esa nación, nos guste o no nos guste el presidente, y nosotros permanecemos en ella, tenemos que tragarnos, por decirlo de alguna manera, todo lo que sucede en los ámbitos gubernamentales. Ahora, llevando ese punto al punto de la iglesia, que es lo que me interesa, yo no vengo a hablar de política ni quiero. Lo que nos ha faltado como iglesia es entender que las congregaciones o en las congregaciones sucede lo mismo. Las congregaciones no están determinadas porque si nos gusta o no las particularidades, bien digo, no estoy hablando de gente que habla otra cosa que no sea la palabra del Señor, sino que las particularidades de quienes nos predican el Evangelio.
sino lo que nos tiene que importar realmente es la capacidad de administración del Evangelio que se porta en el liderazgo de una iglesia. Perdón, vamos a hablar con más claridad, en el liderazgo de una congregación. El único que lidera la iglesia es el Padre, a través del Hijo y a través de su Espíritu Santo. Yo lo dije una vez y lo vuelvo a repetir. Huya usted de las congregaciones donde el pastor dice que es la cabeza de la iglesia. Ningún pastor, ninguno de nosotros hemos sido llamados a ser cabeza de la iglesia. Somos administradores de la vida de los hermanos, de la generación de la palabra. Somos administradores de la palabra. Porque a veces la gente cree que nosotros somos responsables por lo que los demás hacen. Nosotros no somos responsables. Nosotros lo que hacemos es hablar la palabra, estorbar a los hijos, a los que se consideran hijos. ¿Sabes cómo puedes medir tú? Mira, ya que vamos a tocar ese tema. ¿Sabes cómo tú puedes medir si eres hijo o no eres hijo? En la capacidad de estorbo que tú soportas. Y quiero decirte, te lo voy a decir, a mí no me gusta estorbar a las personas. Yo no nací en el sentido natural, lo hago por una cuestión administrativa espiritual para que nuestras vidas lleguen a buen curso. Estorbar a las personas es un trabajo estorbar a la gente, pero para eso hemos sido llamados, para que nuestra vida camine derecho. ¿Cómo puedes medir si eres hijo? En la capacidad de estorbo que tú soportas. No te ofendes conmigo, no te ofendes con la pastora, no te ofendes con los líderes, no te ofendes con nadie, sino que caminas y camino yo soportando la capacidad o teniendo mayor capacidad de aguantar lo que el Señor habla en nuestras vidas. Ahora, lo que va a ser determinante para nosotros será el aprender a medir más a las personas por lo que administran, que por si nos gusta o no nos gusta lo que nos dijeron alguna vez. Hay gente del liderazgo que a mí me ha dicho cosas duras y lo sigo amando y sigo queriendo tener comunión con ella. A mí particularmente me han dicho cosas muy duras y yo me di cuenta que después de los años tenían razón y hoy estoy muy agradecido por lo que me hayan dicho. Tenemos que salir del me gusta o el no me gusta. Este sistema de a mí me gusta esto o a mí me gusta lo otro ha sido el sistema que ha mantenido a la iglesia retenida por 1800 años fuera de la historia. El que logra, y lo voy a hablar a los hijos de la casa y a todos los que quieren escuchar, el que logra sacar las características individuales, las tuyas y las mías, no te vas a creer que yo estoy hablando de ti, yo estoy hablando de mí y de ti. Las individuales, las características individuales del medio, para ver y centrarse en lo que realmente se administra, va a haber gloria sin importar en el mundo que nosotros vivamos. Quiero decirte algo para que entendamos, no importan los resultados de las elecciones que van a suceder dentro de algunos días. Dios sigue en control de la historia. No soy ni pro uno ni en contra del otro. Sé que voy a votar por una convicción, pero no estoy esperando que el hombre solucione absolutamente nada, porque el hombre sin Dios no puede. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso? El hombre sin Dios no puede y Dios sin el hombre no quiere. Hay una conjunción que hay que volver y hacer encajar para que el propósito eterno de Dios funcione. Ahora, dentro de este concepto de administración, nuestro foco como generación es completar la redención de nuestra alma del pecado. Eso es, cómo hacer para que el alma de las personas regeneradas complete, acuérdense que hablamos de ser completo, complete la redención que Dios le dio al Espíritu. Es decir, que los dos elementos, el espíritu y el alma, vayan a la par, caminen juntos. Ahora, si entre los que nos escuchan hay alguien que no sabe lo que es la redención de su espíritu, en este momento puede decir, y se lo aconsejo mucho: Señor, no entiendo muy bien de lo que este hombre está diciendo, pero si hay una salvación que viene de ti, yo la quiero vivir. Esto es todo lo que hace falta para que lo que no se entiende se comience a entender, porque a Dios primero se lo entiende por fe, luego se lo comprende por experiencia y después se lo expresa por vida. Te lo voy a volver a repetir para que entiendas cómo funciona. A Dios primero se lo entiende por la fe,
luego se lo comprende por las experiencias, cuando el Señor se empieza a manifestar en nuestra vida, y después se lo expresa por vida. No, el Señor no solo se empieza a manifestar a mi vida, sino que se empieza a manifestar a través de mi vida. Por eso y por esa razón nosotros estamos enfocados en completar la salvación de Dios a nuestra alma del pecado. Pecado que no es un dogma ni una doctrina, sino que es una naturaleza. El pecado es una naturaleza que se manifiesta a través de lo que muchas veces hemos cometido pecado y lo hacemos casi permanentemente, pero estamos tratando de huir de esa naturaleza. De hecho, no queremos ni siquiera acercarnos. Uno de los daños que produjo el pecado en el hombre fue un problema judicial. El pecado no es un problema de leyes o dogmas de la Iglesia Católica o de la Iglesia Evangélica, ni de los creyentes pecando o transgrediendo una doctrina. La palabra transgredir es romper algo. El pecado es un asunto judicial. El pecado no es un hecho de la transgresión de un mandamiento bíblico. Dice, no robarás y tú robaste, o sea que estás en pecado. Sino que el pecado es la naturaleza que violentó y violenta hoy judicialmente al hombre. Por eso es que los pastores le decimos a la gente, por favor, aléjese del pecado. Por favor, no peque deliberadamente. Una cosa es pecar por omisión y otra cosa es dedicarse a pecar y a no obedecer libremente, porque hay una violencia judicial que se ejecuta sobre el hombre. Ahora, ¿qué nos pasó a todos nosotros? Hablando de violencia judicial. Cuando el hombre pecó, fue sacado de la libertad de Dios y fue puesto preso en un sistema carcerario, literalmente, en un penal, en una cárcel, cumpliendo a partir de ese momento una condena llamada tiempo. El hombre cumple condena por causa del pecado y lo hace a través del tiempo. Hay muchas personas que yo he conocido, y está bien la expresión, para los primeros 6 meses de ser creyente está bien, y dicen esta palabra, gracias a Dios yo fui libre del pecado. Y entonces empiezan a cortar cómo salieron de los vicios, cómo salieron del robo, cómo salieron del adulterio, de la fornicación. Está bien, pero para entender y creer mejor, en todo caso, eso sería como contar lo que pasa o lo que pasó dentro de la cárcel. El sistema carcelario hace que por estar presos cometamos todos esos pecados. Todos los que cometemos como pecados son maneras o son modos aprendidos en la cárcel. Todo se aprende en el sistema carcelario llamado tiempo. Todos, si no estamos viviendo en Cristo, estamos en un sistema carcelario llamado tiempo, que fue activado por Adán el día que pecó, que entregó la administración de lo que Dios le había dado para administrar. La palabra muerte, porque el hombre fue pasado de vida a muerte y en Cristo fuimos pasados de muerte a vida. Ahora la palabra muerte significa ser sacado de un tiempo, ser quitado de un tiempo. Yo no sé si tú entiendes cómo funciona, pero cuando una persona muere es sacada de nuestro tiempo, ya no la podemos ver más. Y esa persona que ha muerto está llevada a otra dimensión, vive en otro tiempo histórico, vive en otra dimensión. Nadie muere y desaparece para que tú sepas cómo esto funciona, sino que es llevado a otra dimensión de tiempo. Hace algunos años, cuando partió con el Señor una amiga muy querida, hablando con un hombre de Dios, mi esposa dice, porque cuando esta señora era, y él dice, no, no era, ella es, solo que está hoy viviendo en otra dimensión. Imagínate tu familia que hoy vive en otro país. Tú no puedes tocarlo físicamente, puedes verlo, puedes hablar con ellos, si bien no podemos hacerlo con las personas que han fallecido, pero están en otra dimensión, en otro tiempo. Imagínate la gente que vive en Japón, está a 12 horas desfasado, o nosotros desfasado del tiempo de ellos. Entonces cuando ellos duermen, nosotros estamos levantados. Imagínate, así es. La gente que muere es quitada de nosotros y llevado a otro tiempo. Ahora dice la Escritura, por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos,
nosotros quedamos muertos. Fuimos sacados del tiempo Dios y fuimos puestos en tiempo humano. Hace un par de semanas hablamos del tiempo Dios y el tiempo hombre. Fuimos sacados del tiempo Dios y fuimos puestos en el tiempo humano, en el tiempo hombre. Cuando el hombre nace, cuando tú y yo nacimos, cuando hablo de hombre, hablo de género humano, hombre y mujer. Cuando el hombre nace, nace en el tiempo humano. La única manera de que un hombre se salve no es que vaya a una iglesia. El hombre se salva cuando logra salirse del tiempo en el que fue puesto y es llamado a la libertad en Cristo. Sale de su tiempo y es llamado a la libertad en Cristo. Romanos 8, 20 y 21 trata de explicar un poco lo que había visto el escritor. Porque la creación, dice, fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esa es una promesa maravillosa. Jesús dijo esto: yo soy la puerta. Él es la puerta que nos hace volver a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que es donde Dios tiene el tiempo, el control exacto y la vida para darnos a eso, a esa dimensión. Se le llama la vida eterna. La vida eterna no es para vivirla el día que nos vayamos al cielo, a la eternidad. La vida eterna es para vivirla aquí en la tierra, entre todos nosotros, y disfrutarnos los unos a los otros, sabiendo que hemos sido llamados fuera del tiempo hombre a vivir el tiempo Dios. Todas tus broncas, todas tus decepciones, todas las cosas que tú vives a veces pertenecen al tiempo cronológico. Las cosas que no te funcionan y las cosas que no me funcionan a mí también. Yo no estoy exento, hay cosas que no me funcionan, que no me han funcionado. Pertenecen al tiempo cronológico, pertenece al tiempo natural. Nosotros tenemos que salir de todas esas cosas y vivir la vida eterna. La salvación que nosotros vivimos es Dios tomando nuestro espíritu y dejándolo fuera de la prisión del tiempo. El apóstol Pablo dice: el espíritu siempre está dispuesto. Eso es porque el espíritu humano está fuera de la cárcel. El problema que todavía tenemos es que el alma quedó adentro. Por eso Dios nos llama a ser redimidos. Eso significa que el espíritu, como decían los profetas, es un abismo que llama a otro abismo. El espíritu le dice: alma, sal fuera de la cárcel. Y en la medida que el evangelio se revela o se nos revela, no solo sale el espíritu cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, sino que luego sale el alma, y cuando el espíritu y el alma salen, llaman al cuerpo, y ahí llegamos a la libertad de la vida eterna en Cristo Jesús. Espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu es regenerado, nuestra alma es salvada y nuestro cuerpo es vivificado por la vida de Cristo. No sé, si necesitas algo más, no creo que necesites algo más. Esto tiene que llenarnos de gozo a cada uno de nosotros. Tenemos la vida eterna que es en Cristo Jesús. Todo lo demás, quiero decirte, por revelación no vale nada. Así que deja de preocuparte por lo que no tiene por qué preocuparte. El Padre nos dio un abogado llamado Cristo, el Señor. Él es nuestro Señor, porque mientras que habitemos este cuerpo, nuestro problema es judicial y el abogado nos aconseja qué hacer ante la condena que tenemos llamada tiempo. Porque es en el tiempo donde pasan todas las cosas. Por eso todo lo que nos pasa en el tiempo, lo dije recién, es una mentira superflua. Tú no puedes creer que lo que hoy te está sucediendo fuera una maravilla o fuera un desastre. Debe ponerle una marca a tu vida. Ni estar perdiendo, por decirlo de alguna manera, dinero, ni estar ganando toneladas de dinero tiene que hacernos pensar que nosotros somos otra cosa que lo que somos en Cristo Jesús. Nuestro problema es el tiempo, no las cosas que pasan en ese tiempo. Jesús decía: la hora no ha llegado.
dando a entender que todavía nos toca vivir o le tocaba vivir. Ahora a nosotros nos toca vivir en el tiempo que vivimos. Mire, los discípulos y Jesús tuvieron el imperio romano encima de ellos. Abraham, por decirlo de alguna manera, tuvo que enfrentarse a Faraón con todo un sistema para proyectarse. La iglesia primitiva, los primeros hermanos, se enfrentaron al gobierno de Nerón. Ahora nosotros no tenemos ninguna de esas cosas. Nosotros tenemos que darnos cuenta en esta generación dónde están las prisiones de este siglo y cómo se nos encarcela, dónde están los judaizantes del siglo XXI. Yo me agarro la cabeza cuando veo gente todavía queriéndose parecer a la repudiada, cuando gente quiere ser más judíos que cristianos en Cristo. Ver dónde están la gente que disputan en la fe, los que dañan al cuerpo de Cristo en el siglo que hoy vivimos. A nosotros, voy a decirlo respetuosamente, no nos interesa lo que pasó 2000 años atrás en la gestión administrativa. Nos interesa qué nos está pasando hoy. Nadie puede decir hoy, bueno, acabo de inventar algo que nadie ha inventado. Acabo de inventar el automóvil, acabo de inventar la rueda. Eso ya fue inventado. Hoy tenemos que inventarlo de este siglo. Tenemos que encontrar esos actores espirituales para que después de 20 siglos podamos escribir una nueva historia que traiga a Dios y lo exprese, que dejemos de buscar versículos bíblicos para hacer calcomanías y repetirlo todos los días como loro. Jehová mi pastor, nada me faltará. Jehová, mientras no salgas a trabajar te va a faltar todo. Hay una gestión. Tenemos que edificar a Cristo en nuestra vida. Dios no quiere que a todo lo encontremos un versículo bíblico. Dios quiere que a todo lo transformemos a Cristo. Hoy, en la pandemia, hay miles de creyentes deprimidos diciendo, ¿cómo puede ser, Señor, que a mí me pasó esto? La pregunta es, ¿por qué no puede sucedernos cosas a nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para que no nos pase? Se lo he dicho muchas veces, a los creyentes también les suceden cosas. El punto es que nosotros manejamos algo que otra gente no maneja, que es que en el tiempo cronos cosas pueden pasar. Lo importante es que nuestro espíritu no sea movido y conmovido del tiempo Dios. Ya lo hablamos la semana pasada. Hay un tiempo hombre y hay un tiempo Dios. El tiempo hombre puede ser muy bueno, puede ser muy malo. Nosotros no podemos ser conmovidos del tiempo Dios. No es lo que nos pasa en el tiempo cronos lo realmente importante, sino que nosotros no seamos movidos del tiempo Dios. Tenemos que hablar y entender qué es lo que está sucediendo. Nosotros tenemos que saber que el Señor por su gracia nos va a sacar de los problemas del tiempo y alguien verá la eternidad que mora en nosotros. Entonces allí tendremos una iglesia manifestada a el mundo, manifestada al sistema, manifestada a los ámbitos de gobierno. Y antes que te empieces a preguntar y a mirar a ti mismo y preguntar cómo que el Señor lo hará, necesitas saber que nosotros somos una generación pionera. La palabra pionero deriva de una palabra que significa el soldado de a pie, significa el peón, que es el que hace el trabajo duro que nadie quiere hacer. Ay, pastor, pero eso es medio complicado. Hay una buena noticia, tranquilo, todos somos pioneros de esta época. La buena noticia que tengo para ti y para mí es que las vidas pioneras pueden luego ser bien usufructuadas y eso se resuelve cuando alguien encuentra a ciertos pioneros y convierte su vida en una administración para que en las próximas 2 o 3 generaciones podamos encontrar una iglesia que no reconoce a los pioneros ni por las iglesias que levantaron ni por los libros que dejaron, sino porque los santos dejaron de ser creyentes y congregantes y se convirtieron en parte de una administración donde no se juzgan las características de la persona que lideran, sino lo que tenemos delante en la gestión que el Señor nos ha dado. Por eso la gente se salvaba en el primer siglo. El espíritu de las reuniones no era la belleza física de los predicadores, ni los espectáculos, ni las actividades. La fuente era el apostolado, que era lo que Dios les había encomendado, y eso producía
frutos en abundancia. No eran gente hablando de una congregación, sino viendo la gracia apostólica. Nadie puede hablar de la congregación porque la mayoría de las personas que juzgan a una congregación por algo que no les gusta o que no les gustó en algún momento es por los líos que no han terminado de resolver en sus propias vidas y todavía los arrastran para dónde van o por dónde van. La primera iglesia sabía lo que tenía que hacer. Eran gente que perdían a sus miembros, no era que los perdían por enfermedades terminales, eran gente sana, activa y los mataba el gobierno. Ahora, cuando Jacobo y Pedro estaban en peligro, ¿qué hacía la iglesia del primer siglo? Ellos sabían que sin Jacobo y sin Pedro, sin los dos, las cosas no iban a funcionar porque ellos eran las personas de la administración. Entonces comenzaron a orar y cuando se ora administrativamente, seguro las puertas se abren. Tenemos que nosotros ubicar una oración administrativa en nuestra vida. Los hijos no deben orar por su papá porque les da muchas cosas, porque es buena persona, porque se portó bien o porque se portó mal. Los hijos deben orar por la gestión paternal, para que la gestión paternal tenga éxito. Los hermanos no deben orar por los pastores porque les caen bien, sino que deben orar por una cuestión administrativa, porque si ellos entienden más y mejor, el beneficio es y será corporativo y nunca personal. Amado, yo no oro por ti, por tu familia. Yo no oro por el apóstol y por los demás pastores de nuestra administración porque son amigos míos o porque me caen bien. Yo oro por una cuestión administrativa, porque cuando se ora administrativamente, las cosas no pueden dejar de funcionar y funcionar bien. Administración también es entender hasta dónde llegas. Yo, para que tú sepas, yo no oro por todos los pastores del mundo. Oro por los de mi asignación. Yo no trato con la palabra de alimentar a todos los creyentes del mundo. Alimento a los de mi administración lo más responsablemente posible en el Señor. Eso es responsabilidad, entender tu asignación y llevarla a cabo. Sean 2, sean 2.000 o sean 2 millones. Lo que Dios te dio a administrar, hacerlo bien. Pablo le dijo a los corintios, hablando de administración, ustedes van a juzgar al mundo. ¿Y cómo iban a juzgar al mundo si estaban todos peleados? ¿Cómo iban a juzgar al mundo si no pueden ni juzgar las cosas entre ustedes? Por eso es que necesitamos entre nosotros resoluciones rápidas y profundas para que el sistema de las tinieblas no gane ventaja. La iglesia ora, cuando la iglesia ora con una mente administrativa, se exponen las fallas satánicas, se expone la administración satánica y esta administración que no es celestial sino diabólica es derribada. Ahora después si somos amigos, comemos juntos, nos gusta la misma marca de auto y nos gusta salir a pescar, eso es el postre, pero nunca será la comida. Como hijos amados, no podemos estar esperando que un político haga algo a nuestro favor. Por favor, nunca cuentes con eso. Pero si nuestra administración es el reino de Dios, el reino de Dios está lleno de ministros. Por eso dice la palabra que somos ministros de un nuevo pacto. Los ministros de hoy son ministros de economía, traen comida, traen bienes. Hay otros que son ministros de salud, traen sanidad con sus palabras, traen resolución. Hay otros que son ministros de familia, hacen reconciliar a las familias, reconcilian a la gente con el Señor. Hay otros que son ministros de todo lo que se nos pudiera ocurrir, administradores que multiplican todo lo que hace falta. El reino les pertenece a aquellos que se activan en la administración. Cuando esto se instale en nuestra cabeza y nuestra oración deje de estar dirigida a las cositas que nos pasan en nuestro día a día y esté dirigida correctamente, vamos a ver cómo todo lo creado y todo lo que cerca y trata de apretar nuestra vida se caen uno a uno las cosas que nos tratan de apretar. Se vienen, amados, los días que las acciones fallidas,
van a exponer a la fuerza de las tinieblas a caer, y será porque nuestras vidas están elevando una medida mayor de vida administrativa. Ya no serán hombres hablando palabras y diciendo promesas, sino que será el reino de Dios entre nosotros. Ahora tienes que saber algo, por favor. Los ministros de la administración del reino son espirituales. Por lo tanto, la mente natural no los registra y los hombres naturales no los reconocen. En la medida que en esta tierra aparezcan ministros de carne y hueso por fuera, pero con Cristo por dentro, cada vez hará menos falta que aparezca un ángel, porque los ministros del nuevo pacto han aparecido en la tierra. Lo que estamos queriendo decir es que cuando la Biblia dice que somos ministros competentes del nuevo pacto, no nos está dando un título honorífico, no nos está dando una medalla para colgarnos, nos está diciendo que nosotros, con el Cristo encarnado y manifestado, somos los ángeles que estamos en la tierra en una misión especial para liberar a los cautivos, siempre y cuando esa libertad primero se haya producido en nosotros. Señores, no se llega a la administración espiritual ni por dones ni por talentos, se llega por la expresión de una medida de Cristo en nuestra vida, y hacia allí vamos todos nosotros. Padre, gracias por haber hablado esta palabra entre nosotros, que esta palabra produzca un mayor entendimiento de quién es cada uno, de quién es mi hermano, de quién es mi hermana, que la vida de Cristo Jesús, Señor, nos traiga la claridad necesaria para caminar hacia ti, para manifestarse y manifestarte en todas las cosas. Señor, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Salvador, tú eres el Hijo de Dios, tú eres quien nos corona de favores, tú eres el que levanta nuestra cabeza y eres el que nos libra de todo mal. En ti estamos nosotros seguros. Amados, gracias por participar en esta tarde, gracias por compartir la palabra, los abrazo, como dije al principio, a la distancia. Gracia y paz del Señor sean manifestadas en todos ustedes.